Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar uno o dos minutos para ver si se conectan más personas y ahí comenzamos la clase, ¿ya? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Por mientras, les puedo avisar que la clase de hoy, la 21, que trata de transferencia de calor en procesos de ebullición, hice una pequeña edición de la clase. Hay una expresión para el calor por unidad de área que modifiqué respecto a la versión anterior, así es que si alguien bajó la clase, o inclusive si es que la llegó a imprimir antes de hoy día de las 11 del día, por favor considere que hice una edición. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Está publicado también en el ejercicio para la clase de hoy. Era importante la edición que hice de la expresión. Les voy a indicar qué expresión matemática era la que corresponde al cambio que realicé. Porque chequeé la literatura y tenía mis dudas de la expresión que estaba antes. Entonces, esa la van a usar en el ejercicio, por lo tanto, era relevante que la modificara. Entonces, la clase de transferencia de calor en proceso de ebullición es similar a cuando nosotros estudiamos transferencia de calor dentro de tuberías, cuando íbamos a estudiar intercambio de calor de doble tubo, ¿ya? O sea, siempre antes de la aplicación en equipo, como operación unitaria propiamente tal, hay que estudiar de qué se trata el fenómeno que está sucediendo, las correlaciones disponibles en la literatura para estimar. Generalmente vamos a estimar o todo eh, el calor necesario o que se están transfiriendo bajo ciertas circunstancias y condiciones de operación, o de frentón el coeficiente de transferencia de calor. Y el proceso de ebullición, como también en condensación, que vamos a ver en un par de clases más, la situación es un poco distinta. Y por eso, dado que hay cambio de fase, nosotros tenemos que eh, tratar, estudiar o buscar eh, la teoría disponible para estos casos, porque no es la misma que para casos donde solamente se transfiere calor sensible. Cuando hay calor sensible no hay cambio de fase, pero con el calor latente sí hay cambio de fase. Tenemos la condición de evaporación y condensación, o ebullición y condensación. Entonces, primero partimos con ebullición. Y estos procesos de ebullición a transferencia de calor eh, tienen ciertas particularidades. Entonces vamos primero a describir de qué se trata el proceso de ebullición y qué factores son los que van a afectar a que la velocidad de ebullición sea eh, determinada. O sea, finalmente cuál es la tasa de calor que se está transfiriendo, dado que está ebulliendo nuestra mezcla. Puede ser una mezcla de componentes, puede ser un solo compuesto o puede ser una solución diluida, dependiendo de cada situación. Pero hay cosas que son más o menos transversales en los procesos de ebullición, eh, a pesar del tipo de fluido que uno pueda tener, ¿ya? Y luego estimar el coeficiente de convección del proceso de ebullición es lo que hacemos generalmente para durante todo el semestre, ¿no es cierto? Que tenemos nuestra tasa de calor por un coeficiente global de transferencia de calor, el área relevante de transferencia, y en la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperatura, y la diferencia de temperatura relevante. Entonces, para estimar el U global, uno estima coeficiente de transferencia de calor locales, o los H. Entonces, para ello, vamos a tener que revisar cómo se comporta esto. Y cómo se comporta la audición. Tenemos una clasificación en tres regímenes en el cual sucede la, la audición, pero aquí tenemos que tener ciertas precauciones cuando estemos hablando de esto. Primero que todo, uh, tenemos este gráfico que nos señala distintas zonas, o nosotros podemos identificar distintas zonas, y esas zonas vienen de acuerdo finalmente la transferencia de calor, pero también la observación del fenómeno.
Entonces tenemos tres tipos de situaciones en ebullición. Entonces la primera vamos a llamarla ebullición nucleada, chorros de burbuja, y eso lo podemos asociar a lo que es ebullición en convección forzada, ¿se entiende? A diferencia de la última, que es ebullición de película, que uno puede estar hablando más en una condición de convección natural. Y entre medio, siempre hay algo que es de transición y que de alguna otra manera nos dificulta esta situación. Entonces, la ebullición de transición suceden cosas mezcladas y hay que ver cuál efecto es el más relevante. En la ebullición de películas hay un efecto combinado de la convección, claramente, pero se parece más a una natural, así como el comienzo de la ebullición. El comienzo de la ebullición es, digamos, visualmente, si uno ve lo que pasa al el fluido no tiene grandes cambios, pero cuando empieza a bullir, y la nucleada, donde se empieza a formar todas estas corrientes de burbujas con gran fuerza. ¿Ya? Entonces, veamos este gráfico que nos indica qué sucede. Y ese qué sucede depende de dos cosas. Primero que todo, tenemos ciertas temperaturas relevantes que tener. Entonces aquí dice delta E, lo voy a marcar en el gráfico. Aquí está. Dice delta E igual a T sub S menos, perdón, T sub sat. ¿Dónde? T sat es la temperatura de saturación o de cambio de fase a una presión constante. ¿De acuerdo? Si estamos pensando en agua y tenemos presión atmosférica, esa temperatura Tsat va a ser a 100 grados Celsius. Pero no necesariamente vamos a estar hablando de agua, ni necesariamente vamos a estar a la presión atmosférica. Lo que nos muestra el gráfico es una diferencia de temperatura, y esa temperatura significa cuánto más arriba estoy de la temperatura de ebullición a una cierta presión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esa diferencia se hace cero, o sea, estoy justo en el punto de saturación, estoy empezando a bullir mi mezcla o mi compuesto. ¿Ya? Entonces, eventualmente esta línea que está acá, esta línea va bajando y debería tomar un valor cero finalmente cuando está empezando la ebullición. Pero nos interesa ver qué sucede que una vez que ya empezó a ebullir, qué está sucediendo después de ese punto. Entonces le llaman la ebullición de alberca, que cuando está un líquido en reposo y solamente la superficie caliente hace que haya un movimiento en el fluido. Entonces, primero empieza con convección natural y después hay una mezcla inducida por crecimiento y separación de burbujas. Las burbujas les dan esta situación de régimen forzado, de convección forzada. Pero primero parte muy lento. Entonces, aquí está la zona, fíjense, arriba estoy, lo voy a borrar esto, pero solamente para que se noten. En la zona entre 1 y 5, o sea, estoy entre 1 grado Celsius y 5 grados Celsius por sobre la temperatura de ebullición, yo aún tengo una situación de convección natural donde voy a fijarme que hay un fluido que se está calentando, nada más. Entonces se está transfiriendo calor molecular entre ellos solamente por el hecho que se van calentando las moléculas. ¿De acuerdo? Y el movimiento es mínimo. Solamente para una forma de recordar y si para las personas que están en grupos de proyectos donde están evaluando convección natural, el número relevante, el número adimensional relevante para esto se llama Grachov, que está en función del Rayleigh. Entonces, esos números dimensionales tienen que aparecer cuando uno analiza convección natural. Y hay un producto entre Grachov y el Reynolds que nos da un valor, en este momento no me gustaría mentirles el valor, pero hay un valor crítico, lo pueden ver en bibliografía, hay un valor crítico que ese producto, si es mayor a ese valor, se desprecia uno de los dos efectos y solamente es relevante en la convección natural, por ejemplo, o la convección forzada. Y hay una zona siempre de transición en la cual los dos son relevantes, pero en convección natural, o libre también le llaman,
free convection, dice ahí, en la traducción literal es libre, pero en español también se usa convección natural, ustedes van a tener una situación en la cual, si aumento la temperatura por sobre la temperatura de ebullición, el flujo de calor aumenta en forma lineal. En toda esta zona. ¿Ya? Entonces, si es toda esa zona, y voy a incluir, cambiar el color del lápiz, esta zona, estoy marcando ahí con un verde, el, el cambio del flujo de calor es a tasa constante, o sea, es lineal la relación con el cambio de temperatura. Pero, cuando empieza la nucleación, y esa es la segunda etapa, la primera etapa es marcada de la ebullición, primero convección natural, pero después viene la ebullición nucleada, la tasa de calor tiene un aumento explosivo y un cambio, y aquí está el punto de inflexión, hay un punto de inflexión ahí, en la cual indica que pequeños cambios de temperatura por sobre la temperatura de ebullición van a tener un efecto muy grande en el flujo de calor. Ojo, aquí está si está con dos comillas, significa flujo de calor por unidad de área. Buena pregunta. José Miguel pregunta si con ese flujo de calor se refiere hacia el fluido. La situación física es la siguiente. Hay una superficie caliente y hay un fluido que está sobre esa superficie, y ese fluido, debido a lo caliente que está en la superficie, va a empezar a ebullir. Por lo tanto, el calor que absorbe el fluido en este caso, ¿ya? Tú lo dices hacia el fluido, está correcto. Entonces, el fluido recibe calor, pero ahora, por cada cambio en temperatura, o sea, yo aumento un poco la temperatura por sobre la temperatura de ebullición, el salto es muy grande. Entonces, eso no es, eh, no es intuitivo ni es obvio. Hay un salto aquí, se empieza a ir hacia arriba. Y se genera esta zona nucleada, donde primero se habla de... Es muy interesante este gráfico porque nos describe todo el proceso y nos da órdenes de magnitud más encima. Dice, burbujas aisladas y después jets and columns. ¿Qué significa jets and columns? Imagínense un tubo de burbujas, como un chorro grandote de burbujas que está saliendo, debido a que empieza a ser muy alto la transferencia de calor hasta llegar a un máximo, que le llamamos el flujo crítico de calor, que es el punto C que aparece acá. Ese es un máximo. Por lo tanto, dependiendo de cada aplicación y en el mérito de cada aplicación, si nosotros necesitamos una tasa máxima de calor, sabemos que va a existir. ¿Ya? No es que el calor se aumente infinitamente, ni tampoco que se vaya hacia abajo, va a llegar a un máximo, pero ese máximo está en la zona de nucleación, en el final de la zona de nucleación. ¿De acuerdo? Fíjense en la orden de magnitud, 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de watts por metro cuadrado. O sea, a ese nivel de tasas de transferencia de calor se pueden llegar. Luego de llegar a ese punto crítico de transferencia de calor, critical heat flux, el flux de calor crítico, recuerden que es por unidad de área. Por lo tanto, no importa el tipo de geometría que tengamos, ese calor en calor efectivo por unidad de área, vamos a caer en una zona de transición en la cual, y usando la misma palabra, cae el flujo de calor entre los puntos C y D. Se va hacia abajo. Y esto todo mientras estamos aumentando la temperatura por sobre la temperatura de ebullición. Cuando sucede eso y llegamos a ese máximo, empieza a caer ese flujo de calor debido a este régimen de transición. Y finalmente vamos a llegar a una situación de ebullición de película, donde la ebullición de película ya no hay burbujas, ni hay un movimiento eh, forzado debido a estas burbujas, sino que vuelve a ser una película y unas pequeñas gotas que están suspendidas y se forma una película por la cual se está transfiriendo calor en el fluido. Una película que justo está en contacto con la superficie que está caliente. Por lo tanto, nuevamente empieza a aumentar nuestra tasa de calor. ¿Hasta cuánto? La posibilidad que nosotros tengamos de aumentar la temperatura. Si el proceso requiere que lleguemos hasta
400 grados Celsius y se llega a 400 grados Celsius, pero obviamente lo práctico aquí es que no se evapore todo el fluido. O sea, necesitamos ver la situación en cada uno de los procesos. Pero sí sabemos que luego de un régimen de transición uno puede identificar aquí un punto que se llama Leidenfrost, que es un calor mínimo y genera este nuevo punto de inflexión que nos identifica la zona de film y ebullición de película. En la práctica, ya vimos más o menos la situación física, pero para nosotros en la práctica, cuando queremos diseñar un proceso y darnos cuenta qué se requiere, primero vamos a ver a partir de un gráfico como este el requerimiento energético, pero también vamos a identificar cuál es el requerimiento energético para cada aumento en temperatura. Y lo que es muy relevante también, si no sabemos el flujo de calor, pero sabemos estimar el coeficiente de transferencia de calor, vamos a poder identificar las zonas, dado que experimentalmente estamos observando algo. Uno dice, ok, si estamos en ebullición de película, el coeficiente de transferencia de calor va a tener una forma de calcularse. Si estamos en régimen de ebullición nuclear, va a tener otra forma de calcularse. ¿Ya? En la zona de transición, claramente siempre tenemos ciertas dificultades, pero también hay algunas correlaciones propuestas. Pero lo importante observar es eso. Y vuelvo a repetir para poder pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva. Voy a borrar la pluma. Tenemos hasta el punto A, empieza la ebullición, y llegando hasta el punto A es convección natural, donde el aumento de la temperatura o la diferencia respecto a la temperatura de ebullición genera un aumento lineal del flujo de calor. Hay un punto de inflexión que se llama acá el punto donde empieza la ebullición nucleada. Eso es el Nucleate Boiling, el ONB. Entonces empieza ahí, y cuánto estoy, por un pequeño aumento en temperatura por sobre la temperatura de ebullición, el calor aumenta rápidamente hasta llegar a un máximo. Luego de ese máximo se genera una zona de transición que llega hasta un mínimo y nuevamente empieza a aumentar el calor en forma lineal respecto al aumento de la temperatura para una zona de película. Voy a revisar que tengo una pregunta acá. Este gráfico generalmente se asocia a agua, o sea, para agua aplica, de hecho está hecho con agua, y las aplicaciones con fluidos en ebullición que son relevantes generalmente son con agua, ¿de acuerdo? Pueden haber otros fluidos, sí, pero claramente 90% de los procesos en los cuales la ebullición es un fenómeno que sucede en una operación unitaria dentro de un proceso que va a producir productos, valga la redundancia. El agua es la que está bullendo, ¿de acuerdo? Eh, eh, Piensen ustedes que una aplicación directa que vamos a ver esto hacen evaporadores químicos y plantas de evaporación multiefecto, en el cual, por ejemplo, tienen un jugo de fruta y lo quieren concentrar. Al concentrarlo, lo que están haciendo por métodos eh, térmicos, o sea, aumentamos la temperatura bajo ciertas presiones en cada equipo, pero aumentamos la temperatura y ebulle algo. ¿Qué es lo que ebulle? El agua. Los sólidos solubles que estaban dentro de este jugo, por ejemplo, piensa en un jugo de manzana, tiene un montón de compuestos que están solubilizados en agua. Lo que voy a hacer es voy a hacer ebullir el agua, y el agua es la que genera todo este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, generalmente pensemos que esto está en la aplicación para el agua, pero se puede aplicar a otro tipo de fluido. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poco con lo que estaba en el gráfico anterior, tenemos la siguiente situación. Si se fijan en la unidad de los gráficos que están aquí, son BTU por hora, por pie cuadrado. BTU por hora es la unidad de potencia en unidades inglesas, y bueno, pie cuadrado en la unidad de área. Donde nosotros también podemos ver esta situación de ebullición de alberca, nuevamente un fluido que está estático dentro de o sea, sobre una superficie que está caliente. Entonces la ebullición de convección libre está planteada para la zona A y B. Lo voy a encerrar acá. A y B, la primera. Dice, no se observan burbujas para este aumento de temperatura de 5 grados Celsius. Es súper importante
tener en cuenta eso, lo que tenemos abajo en el eje X es un aumento de temperatura respecto a la temperatura de ebullición. Por lo tanto, y dando el ejemplo del agua, que es el más simple, si estamos en una atmósfera o a un bar aproximadamente, la temperatura de ebullición del agua es 100. Entonces, cuando dicen delta T 5 grados Celsius, significa que en ese momento la temperatura a la cual está expuesta el fluido es 105 grados Celsius. ¿Ya? 5 grados por sobre la temperatura de ebullición a esas condiciones. No siempre es igual, porque si la presión del sistema es mayor, la temperatura de ebullición también va a ser mayor. Luego, se identifica la zona nucleada, B a C, el mismo dibujo, y llegamos a un máximo, y donde podemos tener diferencia de temperatura por sobre la temperatura de ebullición entre 5 y 30 grados Celsius. Cuando se refiere a chorros y columnas, piensen ustedes que esto está huyendo en forma, ¿cómo se puede decir? Un adjetivo para este caso. O en forma violenta, por decirlo así. ¿De acuerdo? Uno lo observa y se generan estos chorros grandotes. Posiblemente en casa es difícil lograr esto. Verlo en la situación cotidiana. En un proceso se puede lograr este tipo de cosas. Proceso industrial me refiero. Quizá en el laboratorio también se puede, bajo ciertas circunstancias controladas, también podríamos generar este tipo de chorros, pero es difícil que uno lo vea en el día a día de este tipo de fenómenos. Quizá un poco por sobre la, la ebullición, punto de ebullición. ¿Ya? Luego, del punto BC, tenemos el C de ebullición de transición, donde tenemos esta baja, representa lo mismo que el gráfico anterior, solamente estamos reforzando la idea que en la transición vamos de un flujo de calor máximo a un mínimo, local en este caso. Entonces, ¿a qué se debe eso? Dice, cuando la formación de burbujas es rápida, se comienza a formar un manto de vapor, conductividad térmica más baja que la del líquido, ¿ya? Sobre la superficie caliente que cubre la proporción creciente de dicha superficie cuando la aumenta entre 30 y 120 grados Celsius. O sea, estamos hablando de una tasa muy grande o una diferencia muy grande de temperatura. Entonces, digamos, casi se forman dos fases, pues, una muy delgadita, un vapor, y otra líquido. Entonces, los efectos combinados ahí son bien complicados. Pero bueno, hay gente que ha hecho experimentos por nosotros y nos entregan ciertas correlaciones que nos permiten hacer cálculos. Y por último, la ebullición de película. El manto de vapor cubre toda la superficie y la transferencia de calor a gotas de líquido suspendidas mejora cuando la temperatura superficial aumenta, pero hasta solamente 120 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos sacar de esto? Fíjense, arriba tenemos Q por unidad de área y abajo tenemos el H. Entonces, si alguien tuviera alguna aplicación o algún problema que tiene que calcular un número, posiblemente su primera estimación sea mirando estos gráficos, no se va a equivocar tanto. O sea, ¿qué es lo que va a tener? Tiene el delta T en Fahrenheit, calcula el delta T, por ejemplo, para el H, le da al lado algo así como 10 a la 3, 2000 BTU hora a pie cuadrado Fahrenheit. Si sabe el área relevante y el delta T ya lo tiene, puede calcular el Q. O al revés, si tiene el Q, el área y el delta T, puede calcular el H, etc. Entonces, estos dos gráficos pueden generar una primera estimación. ¿Cuál es la, entre comillas, dificultad? Más bien incomodidad, porque no debería ser dificultad el trabajar con distintas unidades, es que están unidades inglesas, nada más. ¿Ya? Entonces ahora viene una serie de ecuaciones que tienen que ver con proporcionalidades que existen respecto al cambio de temperatura. Aquí lo más relevante es en la fuerza motriz, es decir, que la temperatura a la cual está el proceso hay que compararla con la temperatura a la cual ebulle el fluido. En este caso, generalmente va a ser agua, como les decía, pero el delta T en este caso es temperatura por sobre la temperatura de ebullición. Entonces, cuando tenemos ebullición de convección libre, la primera zona de crecimiento lineal en el flujo de calor con respecto a este delta T, el flujo de calor por unidad de área es proporcional a ese delta T elevado a 5 cuartos o elevado a 4 tercios, dependiendo si tenemos régimen laminar o turbulento.
Y los exponentes cambian para el H, está elevado a un cuarto y a un tercio, cuando hablamos de régimen laminar o régimen turbulento. Entonces, cualquier expresión o matemática que se haya propuesto parte de ese supuesto. O sea, es cosa de observar. Entonces uno se da cuenta que las personas que hicieron esto por nosotros, o sea, hicieron el experimento y observaron, se dieron cuenta esa situación. ¿Ya? En el régimen de transición, que siempre en el pasado, en otros temas del curso, nos ha provocado un poquito de complicaciones, bueno, aquí hay una expresión eh, directa para el régimen de transición. No hay duda cuál usar, pero es una expresión que no es fácil de recordar, por lo tanto, no necesariamente se van a acordar, solamente lo único que tienen que hacer es que ustedes consulten el formulario, la misma clase, y van a poder usarla. Que lo que es relevante aquí, cuando nos presenta una expresión, es identificar cada uno de los términos, donde tenemos mu, rho, c sub p, sigma, que son propiedades del fluido. Entonces, a ver, ¿cómo estamos? ¿A qué se referiría muele? Lo pueden anotar, lo pueden decir, pero para ver que tenemos una notación común y todos la comprenden rápidamente. Entonces tenemos una viscosidad del líquido, tenemos un lambda LV, que sería nuestro calor latente, a las condiciones del sistema, G, aceleración de gravedad, diferencia de las densidades de la fase líquida y vapor. Sabemos que la densidad de la fase líquida es mucho mayor que la de vapor. Tensión superficial, muy importante, porque la tensión superficial implica o está involucrada cuando hace un balance de fuerza, de tal manera que determina la condición cuando colapsa, por ejemplo, una burbuja. ¿Ya? La burbuja va a colapsar de acuerdo a lo que hay a su alrededor, o sea, las fuerzas que están sumándose alrededor, y, y nos da una idea de qué tanto va a costar romper esa tensión superficial, el valor de ese parámetro sigma. Tenemos el sub P del líquido, el delta T relevante, de nuevo, el delta T es la temperatura por sobre la temperatura de ebullición, y arreglando todo esto, aparece un número adimensional que no conocíamos, el número adimensional de Jacob, o Jacob, como quieran, y eso tiene una situación, o representa una situación física. ¿Cuál es la situación física? La razón entre el calor sensible máximo que se puede absorber el líquido y el calor latente de vaporización. Probablemente, probablemente uno va a tener un número muy pequeño, pero siempre es menor a 1, porque el calor latente es mucho más grande que el calor sensible. Entonces, el calor sensible máximo que se puede obtener versus el calor latente. Y ahí lo dice, generalmente adopta un valor numérico muy pequeño, porque el calor latente son orden de magnitud mayor al calor sensible. ¿Ya? Lo que tenemos acá, el calor, bueno, aquí está representado el C sub PL por delta H, es un calor sensible, bajo las condiciones del sistema, y después el lambda del calor latente. Y aparece el Prandtl elevado a n. Y hay dos parámetros acá importantes que recordar, saber lo que son. Recuerden que estas expresiones finalmente ustedes las usan, pero siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas. Parámetro C y parámetro N. Y dependen del tipo de fluido y la superficie. Como les dije, la mayor cantidad de las veces vamos a estar hablando de agua, pero pueden haber otros fluidos que funcionan en estas situaciones. Para, para la evaporación de agua sobre superficies de cobre, bronce o acero inoxidable, o sea, depende, el tipo de superficie igual va a afectar, pero en este caso es bien amplio. N vale 1 y C está entre varios valores. Entonces, si uno quiere hacer una primera estimación y yo no sé cuál valor usamos, bueno, para una primera estimación usemos el promedio de ese rango. Posiblemente sea punto, eso está entre medio, punto 009, una cosa así, ¿ya? Por ahí va a estar el valor. Entonces, son estimaciones iniciales, pero estamos de nuevo, ojo, ebullición en transición es cuando el flujo de calor va bajando, va de un máximo a un mínimo. ¿Ya? Y ahí está la ebullición, y solamente recordar cuando tenemos
cómo se asocia la gota cuando está en una superficie, cuando tenemos una tensión superficial grande y una tensión superficial pequeña. Entonces, en la tensión superficial del fluido, del líquido, es baja, significa que tiende a mojar la superficie de la burbuja, de manera que la burbuja de la izquierda es ocluida por el líquido y asciende a través del mismo. ¿De acuerdo? Si es baja, lo toma y asciende dentro del fluido. Entonces, cuando va subiendo la burbuja, uno puede hacer un balance ahí de fuerzas también. Hay un empuje y está dependiendo si esto está horizontal, hay una fuerza gravitacional. O sea, si está horizontal la placa, la fuerza gravitacional está actuando sobre esa burbuja también. Entonces, por eso aparece G en nuestra expresión del flujo. Entonces, si aumenta la tensión superficial del líquido, entonces ya las burbujas no se mojan, por lo tanto, tienden a quedarse en la superficie. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que finalmente cuando seguimos aumentando y pasamos de transición al régimen de película, se forma esa película de vapor encima, porque ya están aumentado tanto la tensión superficial que forma esta película de gas. ¿Ya? Lo importante es entender físicamente lo que sucede y tenemos un montón de expresiones que hay que aplicarla para cada caso. Entonces, ¿de dónde viene esto que sale acá? Dice que el flujo de calor por unidad de área es proporcional al delta T elevado a 1.2 y N 1/3. N, ahí está elevado a 1/3. ¿No es cierto? Por eso aparece acá, es proporcional a 1/3. ¿Y el delta T? ¿Dónde tenemos el delta T acá? En el jacobiano. Jacobiano, perdón. El número de Jacob, ¿ya? O Jacob o Jacob, como quieran. Acá está el número de Jacob. Y está delta T. Y también está elevado a 1/3. ¿Qué sale? 1.2 a... ¿Cómo se puede sacar eso? Bueno, que hay un coeficiente. Debería ser directamente a 1/3, pero es casi lo mismo. 1/3, ¿cuánto es? 0,33. Ya vamos a hacer. Ah, ok. Es que esto es interesante. Fíjense. Eso estaba para el régimen de transición. Si antes era hasta 1/3, ahora es elevado a un 1.2 cuando estamos en sitios de nucleación. Y nucleación es la zona de máximo crecimiento del flujo de calor hasta el calor máximo propiamente tal. Y es donde aparecen estos chorros, estas burbujas fuertes. Entonces, N le llaman sitios de densidad de nucleación. O sea, ¿dónde está sucediendo la nucleación? Y esos lugares activos por unidad de área nos están entregando de alguna u otra manera cómo se están uniendo, a qué tasa, a qué velocidad se están uniendo estas burbujas y están colapsando, apareciendo y formando estos chorros. ¿De acuerdo? Son tantas, el fenómeno tiene muchas componentes que si uno va al nivel micro y trata de modelarlo es muy difícil. Entonces, lo único que nos queda es hacer este tipo de cosas. Esto es proporcional a y generar una expresión matemática. ¿Ya? Entonces, para permitir el incremento estable de la ebullición nucleada, uno puede modificar la superficie. ¿Por qué nos gusta la zona de ebullición nucleada? Bueno, nos gusta cuando queremos que el flujo de calor que se traspase al fluido sea al máximo, porque queremos que bulla rápido, ¿de acuerdo? Si queremos que bulla rápido, nos ponemos en la zona donde pequeños cambios de temperatura por sobre la temperatura de ebullición generen un cambio muy grande en el flujo de calor. Para que eso se produzca más rápido aún, se generan estas imperfecciones, pero eh, deseables, en la superficie, del cual provoque más rápidamente esta nucleación. No así en superficie lisa, tendríamos que, mm, aquí dice, una capa sinterizada, es un material en el cual es poroso, eso es. Entonces, si generamos un material poroso por sobre la superficie donde está transfiriendo calor, vamos a provocar más rápidamente las burbujas, ¿se entiende? Porque localmente se generan gradientes de presión, y la gradiente de presión hace que en un lugar se forme rápido la fase de vapor y en otros lugares no.
lo cual finalmente hace que esta burbuja aparezca y pueda generar la nucleación y a su vez esa tasa de transferencia de calor muy rápida. Recuerden, mucha nucleación, la fase de vapor tiene una requerimiento, una cantidad de energía muy grande que se va transfiriendo rápidamente al seno del fluido. Es muy interesante el fenómeno, como también es muy difícil de modelarlo, como quien dice, de una forma muy precisa. Aquí lo que tenemos son aproximaciones que funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te dicen, como digo, la audición de transición y audición de película tiene interés científico. Lo que yo les decía, uno generalmente en un proceso lo que quiere es que se transfiera calor rápido y se bulla mi fluido, pero más allá de eso, es un estudio casi teórico, ¿de acuerdo? No sé si yo en la práctica puedo llevar a una diferencia de temperaturas tan grandes. Van a existir procesos, pero en general no es algo que yo voy a poder lograr fácilmente. Por eso aquí el comentario que no es práctico la audición de transición y audición de película, pero sí, nosotros podemos enfocar nuestro enfoque práctico tratando de lograr esa tasa de transferencia de calor máxima que tenemos. Y esa máxima se produce al final de la audición nuclear y el comienzo de la de transición. Entonces, aquí le llamamos el flujo crítico de calor. ¿Y de qué depende? Nuevamente, cuando aparecen estos numeritos por acá, significa que alguien hizo un experimento, planteó algunos parámetros de ajuste y le dieron estos valores. ¿De acuerdo? Nuevamente, calor latente, densidad de la fase gaseosa. Tensión superficial, aceleración de gravedad, diferencia de las densidades en fase líquida y vapor, lo que finalmente se traduce en la expresión que está al lado, que está simplificada. ¿Ya? Entonces vamos a tener un calor máximo evaluado. No sé si se dan cuenta que esta expresión de calor máximo no depende de delta T. No obstante, sí depende de la temperatura indirectamente a través del calor latente, porque el calor latente, cuando tenemos un fluido que está en condición de sobrecalentado, si el fluido es puro, está sobrecalentado. ¿Por qué? Porque no está saturado, ya se salió está por sobre la temperatura de saturación, por lo tanto está sobrecalentado. El calor latente, o la cantidad de energía que tiene eso, ese fluido, es una combinación de temperatura-presión. Entonces, necesitamos evaluar a esas condiciones a las cuales estamos evaluando. Es la condición de saturación, me da un cierto calor latente. Si estoy justo en la saturación, sabiendo la presión, sé la temperatura de ebullición. Si estoy en condiciones de sobrecalentado, recuerden, se puede hacer una pequeña aproximación porque el calor sensible es mucho más pequeño que el calor latente. Y tengo que saber las densidades. Nuevamente, saber la temperatura de ebullición, pues la presión de saturación o viceversa. Dada esta ecuación, hay una cierta aproximación que se puede hacer cuando estamos a bajas presiones. Bajas presiones significa presiones bajo la presión atmosférica, digamos de vacío, generalmente, en los procesos en los cuales esto se puede llevar a cabo. Cercana a la presión atmosférica o incluso un poquito más baja. Entonces, la primera aproximación que se va a hacer es que a bajas presiones la densidad del gas es muy pequeña. ¿No es cierto? Entonces, lo que se hace es que este término ρL menos ρB se hace cero. Se hace igual a ρL. Porque es tan pequeño ρB que, o sea, la densidad del vapor, que este se aproxima a cero comparado con la otra. Se desprecia. Eso es lo que se hizo en la expresión que está más abajo. Y a su vez nos está diciendo que el calor máximo bajo esas circunstancias es proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del vapor. Entonces, dice, cuando se aumenta la presión se provoca un aumento de la densidad del vapor con el consecuente aumento de Qmax. Entonces, al aumentar la presión ya no ya no se puede despreciar la densidad del vapor. Eso no está diciendo eso. Nada más. Entonces, cuando la presión se acerca a la presión crítica, ρB se aproxima a ρL. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan de la zona crítica de un fluido? Lo voy a hacer acá mismo, muy pequeñito, y luego lo borro porque no es de este curso, pero
vale la pena acordarse, tenemos la campana. Supongamos que estamos en condiciones de temperatura, entropía, a ver qué nos conviene. Presión, temperatura, ya, pongamos presión, temperatura. La proyección presión, temperatura, y nosotros podemos darnos cuenta. Acá, el punto crítico, y en el punto crítico se une la línea, esta sería líquido saturado, y esto sería vapor saturado. Se juntan arriba. Entonces, si estamos cerca del punto crítico, se une líquido con vapor saturado, por lo tanto las propiedades físicas también se parecen. Entonces, por eso nos está diciendo aquí, cuando la presión se acerca a la presión crítica, el ρB se aproxima a ρL. Claramente porque están coincidiendo. Y el calor latente se aproxima a cero. ¿Por qué? Porque en esa zona ya no se identifica cerca del punto crítico. Sobre todo si estamos un poco en una zona superior al punto crítico, ya no se identifica el estado físico como líquido o como vapor. Sería, de hecho, supercrítico. En esa situación, cuando estamos en esa condición, el flujo de calor tiende a ser cero o muy pequeño. ¿Cuál es la forma, Joaquín, que decías de presión-temperatura? Ah, ya, tienes toda la razón. No, sí, quería colocar vapor, ya. Lo voy a corregir de inmediato. Joaquín tiene toda la razón aquí me está soplando. No, quería evitar el temperatura-entropía, por eso puse el otro, pero sí, claramente lo que está diciendo es verdad. Aquí esto puede ser, voy a cambiar el color nuevamente. Estamos en el color azul. Y este es el volumen. Sí, temperatura, presión, temperatura, tiene esa forma. ¿No es cierto? Y aquí está el punto crítico. ¿Ya? Para el agua hay una particularidad. Esto tiene pendiente negativa. Con la proyección presión-temperatura. ¿De acuerdo? Ahora sí, Joaquín. No, está bien que estén atentos y corrige, porque me volé nomás aquí. Lo que pasa es que no quería colocar temperatura entropía, porque ya te nombran entropía y las cosas se ponen un poquito más peliagudas, pero claro, presión volumen te da la campana, pero presión temperatura te da la otra proyección. Pero era solamente para indicarles que cuando llegamos al punto crítico, es la zona donde se unen el- el- la fase gaseosa con la fase líquida, por lo tanto, justificar que las densidades se parecen en ese punto. ¿Ya? Entonces, luego, para el agua para presión atmosférica, la caída crítica de temperatura es entre 39 y 50 grados Celsius y el flujo crítico de calor va a ser aproximadamente entre 360 y 1260 kilowatts por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Presión reducida, en la presión del sistema o de mi proceso partido por la presión crítica del fluido, ¿ya? La presión en la cual está el fluido dividido por la presión crítica. ¿Qué significa esto? En este punto, 1, estoy en el punto crítico. Y aquí una presión absoluta 0, posiblemente, sí, porque son condiciones absolutas para las reducidas. Entonces, a medida que me acerco al punto crítico, mi tasa de calor se va tendiendo a ser 0. ¿Por qué? Se ve de la figura acá arriba, de la ecuación,
la diferencia de ρ del líquido menos ρ del vapor se va haciendo cero, por lo tanto ese Q máximo tiende a ser cero, cerca del punto crítico. Pero hay un máximo. ¿Dónde está el máximo? Fíjense que es el que nosotros generalmente queremos buscar. Acá está. No la chunté perfectamente al máximo, pero ustedes me entienden. Ese es el máximo. ¿Dónde se logra ese máximo? A esta condición de aproximadamente 0,3 en presión reducida. Y si yo veo esa condición de presión reducida, le evalúo ahora cuál es la temperatura. No me quedo para nada, no me quedo para nada derechito esto. Lo voy a hacer de nuevo. Vamos a ver. Ya, no importa. Yo lo voy a borrar igual, si es para que lo identifiquen a qué me estoy refiriendo. Aproximadamente 30 delta T en Fahrenheit. ¿Ya? Por un lado del eje estoy leyendo flujo de calor por unidad de área y por el otro lado estoy leyendo, de hecho, dividido por, la presión crítica. Después tengo que, para tener el valor exacto, tengo que tener la presión crítica. Y al otro lado tengo el delta T. Entonces, alejado de la zona crítica yo puedo llegar a ese máximo de tasa de calor, pero cerca del punto crítico no lo voy a lograr. Ese es el mensaje final de esta diapositiva. Entonces, tenemos algunas expresiones que nos permiten estimar el coeficiente de transferencia de calor. No son tan complicadas, siempre en función del delta T, temperatura por sobre la temperatura de saturación, menos la temperatura de saturación. Entonces vamos a tener la ebullición nuclear en la zona, en superficie horizontal y en superficie vertical, son distintas. Está produciéndose la convección natural. Hasta llegar a la primera zona de ebullición nuclear. Entonces, no es lo mismo que bulla en la superficie horizontal y vertical. En la horizontal claramente la influencia va a ser distinta de la aceleración de gravedad y luego la transferencia de calor va a ser un poco distinta, etc. Entonces se hacen esas dos distinciones donde la temperatura abajo aparece en grados Celsius o Kelvin, porque estamos hablando de diferencia de temperatura. La diferencia Kelvin y diferencia de grados Celsius es lo mismo. Y la presión que está marcada ahí está en la atmósfera. Posiblemente también, si ustedes lo evalúan en bar, no se van a equivocar mucho. Tengo el que esté evaluado en la atmósfera tiene que ver con que la persona que hizo el experimento lo hizo en la atmósfera y les dio esos exponentes que están ahí, ¿ya? O esos factores. Por ejemplo, en la primera expresión aquí, H, 1043, claramente es un valor que es ajusto. Y son expresiones simples, porque fíjense, está en función de ese delta T y la presión. Listo. Y no hay unidades relevantes. Y probablemente ese factor que está delante de 1043 hace el ajuste de la unidad de la presión. Entonces, nos hace distinciones para flujos de calor por unidad de área menor a 16 kW y el otro para entre 16 y 240 para ebullición nuclear. Y luego tenemos para la parte para vertical, tenemos valores distintos. Entonces, apliquemos las ecuaciones sin ningún problema. Recuerden que aquí alguien hizo una simplificación para nosotros. El fenómeno es tan complicado que estudiarlo de forma detallada nos va a llevar a ecuaciones demasiado intrincadas luego, este es un enfoque bastante práctico, por decirlo así. Por lo mismo, como un enfoque práctico, estamos hablando de modelos empíricos, y los modelos empíricos siempre hay que declarar cuál es el rango de aplicabilidad. Tenemos otra posibilidad de encontrar coeficiente de transferencia de calor, ahora, gráficamente, y nos está señalando este gráfico lo siguiente: para esa diferencia de temperatura relevante que le hemos dicho entre la pared del tubo y el líquido, ahora, porque fíjense, ¿dónde está? Esta la define de esta manera: diferencia de temperatura W, significa en la pared del tubo y el líquido. El líquido tiene cierta temperatura y el tubo está a cierta temperatura. ¿Ya? Tubería se refiere. Entonces nos plantea cuál sería el calor sensible en convección libre y cuál sería la transferencia de calor latente. Por lo tanto, con esa
fracción, calor sensible por calor latente, nosotros estaríamos el número de Jacob y podríamos estimar algún flujo de calor. Pero directamente también podemos estimar el coeficiente de transferencia de calor. Más información, uno la va a usar relevante. La única precaución, como aquí sale, es la diferencia entre la temperatura de superficie, en este caso, y la temperatura a la cual está el fluido. No, tenga la precaución solamente a cuál se refiere el delta T en ese gráfico. Cuando hay convección forzada y tenemos cierto flujo, la convección forzada es generalmente cuando llevamos a cabo una ebullición dentro de una tubería, ¿no es cierto? Cuando está superficie plana, generalmente es convección natural, pero la forzada significa que estamos moviendo el fluido debido, no sé, a una diferencia de presión, pero generalmente estamos bombeando ese fluido a través de una tubería. Y se está produciendo dentro de ese lugar una evaporación. Entonces, se habla de una, no lo dice aquí explícitamente, pero puede tener una distribución de poros, en que en realidad los poros son nuestras burbujas. Entonces, una distribución de burbujas, en la cual nosotros podemos distribuir, decir que en esas burbujas dentro, que es el gas, no hay líquido, por lo tanto, esa es como la fracción vacía. Y dependiendo de lo que esté sucediendo ahí, es el tipo de fenómeno que va a prevalecer. Entonces, antes de que se formen las burbujas y va un frente de líquido, por decirlo así, miren, aquí lo estoy dibujando, hay un frente de líquido, um, y es donde está apareciendo este que se llama Onset of Nucleate Bowling, entonces ONB. Entonces está empezando a producir la ebullición nucleada. Dado eso, después vamos a tener otra zona donde dice aquí una generación de vapor neto, o sea, ya el vapor se nota, y aquí ya están bien desarrolladas toda esta zona saturada con estas burbujas debido a la ebullición. Entonces se define este delta T ONB, que significa en inglés Onset Nucleate Bowling, que nos dice que va a comparar una temperatura de una superficie con esa temperatura a la cual se está produciendo el inicio no está iniciándose la nucleación. O sea, empezó a bullir y empezaron las primeras burbujas. ¿Ya? Pero dice forzada porque de alguna u otra manera el fluido se está moviendo por un medio externo. La variación es la fracción de volumen de hueco a lo largo de un canal calentado en el que ocurre ebullición. A eso se refiere la ebullición forzada. Entonces, esa temperatura vamos a poder estimarla, ese cambio de temperatura, por la tensión superficial, la temperatura de la superficie, el flujo de calor, conductividad térmica, densidad del vapor, calor latente. Aquí hay el término de flujo de calor, no sabemos cómo estimarlo todavía. Y también definimos un R crítico, o sea, es el radio crítico de las burbujas en el punto en que comienza la ebullición nuclear. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El radio de cada burbujita, donde empieza la ebullición nuclear, estamos diciendo que si logra ese tamaño la burbuja, estamos diciendo aquí comenzó la ebullición nuclear. Hay un criterio para establecer dónde empieza, porque puede ser muy arbitrario si es por observador, solamente mirar qué está sucediendo. Por lo demás, mirar dentro de una tubería no es tan fácil, ¿sabes? Estos experimentos se llevaron a cabo y llegaron a estas conclusiones, pero en estos momentos está todo validado experimentalmente, pero uno no va a ir a observar dentro de la tubería. Pero sí establecer ese radio crítico, es decir, mira, las burbujas tienen este tamaño cuando nosotros estimamos que ha comenzado la ebullición nuclear. Entonces depende de la conductividad térmica, tensión superficial, temperatura de superficie, nuevamente, los mismos parámetros. Por lo tanto, tenemos que estimar el flujo de calor. ¿Y cómo se estima el flujo de calor? Aquí hay una expresión que nos permite estimar el flujo de calor. En este caso, la presión tan bar, en la temperatura en Kelvin, como diferencia de temperatura también puede ser en grados Celsius, ¿sí? No hay problema, pero esta expresión nos va a entregar el flujo de calor o la potencia más bien dicho, porque está en watts, por unidad de área. Y tenemos un estimado para a su vez estimar el coeficiente de transferencia de calor.
No obstante, si nosotros podemos estimar el flujo de calor por unidad de área, ya podemos de alguna otra manera calcular ese radio crítico de las burbujas. Esta expresión que está aquí la vamos a usar en el ejercicio propuesto para hoy día. ¿Ya? Ahí se los marco. Y lo que nos queda de la clase es una descripción más o menos de lo que está sucediendo cuando hay una tubería en un evaporador, que es la extensión de esta teoría hacia lo práctico y lo que uno observa en un equipo. Cuando veamos evaporadores químicos y luego evaporadores multietapa, esto es más o menos lo que está sucediendo y recuerden que la transferencia de calor nos gustaría que fuera máxima, por lo tanto buscamos un flujo de calor máximo, pero ese es un requerimiento para, por ejemplo, para evaporar rápidamente agua. Pero no es el único requerimiento de un proceso, porque puede haber veces que yo no quiero transferir calor a una tasa muy grande, porque si lo hago muy grande la temperatura que tengo que usar es muy alta. Luego daño posiblemente las materias primas que estoy usando en mi proceso. Entonces, estas no son de variable única y todas las demás fijas, no. Cuando estamos en un proceso van a haber otras situaciones que considerar. Pero en todos los casos sucede más o menos los siguientes fenómenos. Cuando tenemos convección natural y tenemos este calentamiento, se producen líneas de corriente similares a la que aparece en la primera parte. Estas flechitas negras que están acá. En la convección natural se va a producir el movimiento fluido solamente porque hay una fuerza impulsora que es diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura hace que la densidad local cambie. La densidad local al cambiar genera una transferencia de materia también, ¿no es cierto? Un flujo del fluido de una zona a otra. Luego, cuando se empiezan a formar las burbujas, bubble formation, que dice ahí, debido a la reducción del hydrostatic head. ¿Qué es lo que es hydrostatic head? ¿Alguien puede hacer una traducción? Puede explicar el concepto si quiere, pero una traducción literal que sea muy acertada en español. ¿Alguien tiene una definición para eso? Voy a ver aquí, alguien escribió. Energía, bien, o sea, se refiere a la energía, pero ¿qué tipo de energía? Hidrostatic se refiere uno puede hacer una asociación a presión, ¿de acuerdo? A presión hidrostática. Y head es la energía debido a la presión en ese momento. Posiblemente el concepto está bien, tiene que ver con energía, pero tiene que ver también con la presión local que hay en ese lugar, por el hecho de tener una columna de agua. ¿Ya? La presión que hay arriba, dado que la presión hidrostática en cualquier lugar siempre la vamos a definir como ρH, ρGH, ρ la densidad, en este caso sería un líquido, H la altura y G la aceleración de gravedad. Entre más altura estamos, la presión hidrostática es mayor. Por lo tanto, localmente en esa zona de la columna, donde están produciéndose las burbujas, que es la zona superior, la presión local es un poquito mayor. Entonces, la energía también es un poquito distinta. Así que, esto es un concepto que hay detrás. En inglés es súper... Uno sabe a qué se refiere la hydrostatic head. ¿Ya? Bien, bien ahí Camila nos dio una... No sé, se me salió de la presentación. Ya. Entonces, luego, dado que ya se están formando muchas burbujas, coalescen, o sea, se forman burbujas más grandes, por la suma de varias burbujas. A medida que sigue el proceso de ebullición, vamos a tener una gran burbuja con un poco de líquido alrededor de esa burbuja, y una gran burbuja, se corta esa burbuja, por decirlo así, entre medio del líquido y vuelve a aparecer una gran burbuja. Y
ya las burbujas grandes se van rompiendo, pero son más regulares en su tamaño. Y finalmente lo único que vamos a tener es un flujo anular. Flujo anular, lo típico que alcanzamos a ver si uno tuviera la posibilidad de verlo en un evaporador, donde tiene una capa de líquido que está bordeando la superficie y, y va subiendo, eh, estas burbujas por el medio. Eh, la situación extrema es cuando estas burbujas que van en la zona intermedia son tantas que se ven muy chiquititas. Llegar a esta situación en los dos últimos pasos, por lo menos en el laboratorio no lo he podido ver. Sucede, pero no lo he podido ver. Nosotros en la Santa María tenemos un evaporador que tiene una carcasa, piensen ustedes en una carcasa y un tubo interior, donde podemos ver en la carcasa es transparente y podemos ver cómo está produciéndose la evaporación. ¿Ya? Y podemos observar estos fenómenos claramente debido a que el agua se está calentando con otro vapor que va dentro de una tubería. ¿Ya? Es muy interesante ver cada uno de estos pasos. Bueno, para cada uno de esos pasos vamos a tener situaciones prácticas eh, que a lo mejor yo voy a estar promoviendo la transferencia de calor en ciertas zonas, pero en otras zonas no va a suceder esto. El hecho de llevar un líquido en la columna, voy a colocarme en esta zona, en la columna del lado izquierdo de la pantalla, aquí está entrando, ah, el hecho de que se formen burbujas hay una caída de presión tremenda, ¿de acuerdo? Entonces eso también debería entrar debería estar dentro de nuestro análisis. Y vamos a generar distintas zonas dentro de la misma columna, donde está entrando agua, la superficie está calentando, y al calentarse va a formarse unas pequeñas burbujas primero, después estas burbujas más grandes que van coalesciendo, y finalmente una película líquida que va por alrededor y por dentro van los gases. Y finalmente cuando esto ya en tiempo de residencia muy grande, logramos que sean puras burbujitas. Pero está acá, está esta zona que se corta ahí, antes de la niebla, eso se puede lograr en un corto tiempo. La niebla la he visto, pero no es tan fácil de llegar, porque necesita que esté un buen rato ahí y aumentar consistentemente la tasa de transferencia de calor o definitivamente ponerlo a una temperatura muy alta. Ahí las restricciones del proceso, los materiales, etcétera, juegan un rol. Pero esas zonas se pueden identificar. Pero sí hay una pérdida de carga grandota aquí, en esta zona donde empieza a producirse la burbuja. Hay una pérdida de carga muy grande. Entonces, la primera, en la parte izquierda nos dicen mecanismos de la ebullición y perfiles de temperatura, donde nos dicen, fíjense, la temperatura aproximadamente es 370, hay un aumento gigantesco hacia la zona donde se formaron la burbuja y hay un flux constante de calor y luego empieza a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, si está a 370 grados eso es la superficie y va a generar ciertas diferencias de perfiles dentro de la columna. Por eso la ebullición empieza en ciertas zonas y no es pareja. Y eso es lo otro, no tenemos, es difícil pretender controlar esa distribución de burbujas. O sea, eso cae en el rango casi de lo aleatorio. Podemos identificar zonas que se comportan parecidos, pero decir ahí que, mira, va a haber una mejor nucleación en esta zona, va a haber burbujas más grandes acá, más grandes allá. Depende del proceso. Uno tiene cualitativamente, sabe que en esta zona va a producirse este tipo de fenómeno de nucleación, después una zona de transición, y etcétera. ¿Alguna pregunta? Sí, queda una sola, pero es similar a lo anterior, donde nosotros podemos identificar también zonas cuando
la tubería horizontal y tenemos ebullición a convección forzada. Aquí están los ejemplos. En la industria de refrigeración y aire acondicionado se produce esta ebullición. No necesariamente son temperaturas tan altas. Recuerden que hay fluidos que tienen temperatura de ebullición baja, son muy volátiles, por lo tanto, piensen ustedes en los fluidos que se usan en sistemas de refrigeración, necesitan ebullir a temperatura bajita. Entonces, existe también esa posibilidad, pero el fenómeno en general, cualitativamente, no cambia mucho. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de lo mismo. Primero, única fase líquida, aparecen las primeras burbujas, hay un flujo tapón respecto a, a las burbujas más grandes que empiezan a coalescer, y finalmente vamos a tener una situación de puras burbujitas pequeñas. Y ese flujo anular, de nuevo, vapor que va al medio y una película del líquido que está en la superficie. Entonces aquí dice, en tubos horizontales ocurre estratificación del flujo, lo cual deja en la parte superior de la tubería una región con bajos coeficientes locales de transferencia de calor. ¿Ya? Eso sucede por el hecho de que la parte líquida se va al fondo de la tubería, un asunto obvio porque es más densa que el vapor. Luego vamos a tener perfiles para el coeficiente de transferencia de calor, que no es el mismo en la zona superior de esa tubería con la zona inferior. Pero sabemos que sucede. De ahí a identificarlo vamos a tener valores promedio, y solo todos los H que están propuestos durante la clase son los que vamos a usar. ¿Ya? Importante que sepan qué está sucediendo. Este es un fenómeno complicado. Después, cuando nos toque estudiar condensación, igual o más complicado que este, pero nos vamos a valer de toda la observación experimental y las expresiones para el flujo calor y los coeficientes de transferencia de calor que están propuestos en la literatura. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiarnos y voy a compartir ahora el ejercicio. Está publicado, tanto el ejercicio, las alternativas están actualizadas también. Y de lo que vimos hoy, bueno, empiecen a trabajar. Ahí yo lo tengo puesto compartiendo aquí la pantalla para ustedes. Ustedes pueden bajarlo de la página web del curso. Y les voy a leer en voz alta la pregunta para que ustedes la puedan analizar. Dice la 1, considerando la curva típica de ebullición para el agua a una atmósfera que se adjunta, ¿ok? Si H es mayor a 10 a la 4, 10 a la 4, 10.000 watt por metro cuadrado Kelvin, el régimen de ebullición probablemente sea el siguiente. Entonces, ¿cómo van a usar esta información en el gráfico y para poder responder? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la respuesta en la 1? Sin mirar las alternativas que están puestas en la página. Sí. Aquí tengo una respuesta o una propuesta. H de delta T, uno puede ir viendo la combinación de curvas. Perfecto, ya. El H dice que es mayor a 10 a la 4, o sea, por lo tanto, veamos la situación cuando es igual, o sea, de ahí hacia arriba. 10 a la 4, Q partido por delta T, que te dio 10 a la 4. ¿Qué combinaciones según el gráfico? Y recuerden, son H's mayor. Nucleada, dice Joaquín.
Perfecto. Bien, Camila. En el punto B, de ahí para adelante, da 10 a la 4, que es el flujo de calor por unidad de área es 10 a la 5, dividido por 10, que es el delta T. Relevante en este caso. Ah, y lo que hemos logrado acá es establecer que si tenemos H de ese orden de magnitud, estemos en el punto B o un poquito más allá. Entre B y C, digamos. Entonces la respuesta es B. La situación de ebullición nuclear. Esa es una forma de identificar, dada información numérica y el gráfico que tenemos acá de apoyo, podemos saber en qué zona estamos. Entonces, si sabemos que estamos en ebullición nucleada, luego vamos a todas las expresiones para ebullición nuclear, ¿ya? Tanto para el H como para el Q. Entonces, la siguiente pregunta es una pregunta teórica. Interesante pregunta. No la he planteado en las evaluaciones de interrogación. No necesariamente lo voy a hacer, pero son súper interesantes estas preguntas. Dice, 2. Se puede afirmar lo siguiente sobre el proceso de ebullición de alberca. Entonces, dice, A. El número de Jacob, o Jacob, pequeño, sugiere que el calor absorbido durante el cambio de fase supera el calor sensible absorbido por la fase líquida, con el resultado de aumentar el flujo de calor. B. El calor máximo que se puede transferir en proceso de ebullición nucleada disminuye constantemente a medida que la presión se acerca a la presión crítica del fluido cuando dicho calor se reduce a nada. C. Ambas son verdaderas. D. Ambas son falsas. Entonces, ustedes dicen. ¿Quién tiene ahí una respuesta para esa? Entonces, vamos analizando. Dice C. Carolina dice que ambas son verdaderas. Alora también. Me da la impresión que hay un pequeño error ahí. Ya, entonces vamos, me voy a cambiar, voy a compartirles de nuevo la clase, propiamente tal, y fíjense, el número de Jacob, o Jacob, nos dicen que los cambios de latentes, porque los cambios de fase son mucho más grandes que los cambios sensibles, ya, la primera parte está bien, pero el resultado efectivo, que el número de Jacob sea menor, es que aumente el flujo de calor. Pero si Jacob es directamente proporcional, en realidad es proporcional al cubo. Si disminuye Jacob, disminuye el flujo de calor. En la alternativa dice aumenta el flujo de calor. Por lo tanto, esa alternativa no es verdadera. Tenía una pequeña trampita, por decirlo así. La primera parte de esa afirmación es correcta, la última parte es falsa. María Jesús dice que es B. Entonces, vamos a verlo B. Aquí está la respuesta. La B nos dice, el calor máximo que se puede transferir en proceso de ebullición nuclear disminuye constantemente a medida que la presión se acerca a la presión crítica del fluido cuando dicho calor se reduce a nada. Entonces, tengo aquí estamos en la situación máxima, disculpen, máxima, y a medida que me acerco a la presión crítica va disminuyendo y eventualmente es cero. Por lo tanto, la alternativa correcta para esta es B. Esa es la verdadera. La A tenía su pequeña trampita porque decía al final, con el resultado de aumentar el flujo de calor. En realidad el resultado es disminuir el flujo de calor. Interesante pregunta. Y digamos, son cosas que uno debería más o menos dominar. Y aquí está la cuantitativa. Considera un tubo vertical de 50 milímetros de diámetro interior por el cual fluye agua a 4 bar. Si la ebullición comienza en una posición en que la pared del tubo se encuentra a 15 grados Celsius por sobre la temperatura de saturación, ¿de acuerdo?
Entonces el fluido que está ahí tocando la superficie, lo suponemos que está a la misma temperatura de superficie, por lo tanto la diferencia de temperatura relevante es esa temperatura más 15, la de saturación. Entonces la tasa de transferencia de calor por unidad de largo, ojo, o sea, vamos a tener que estimar un calor por unidad de área y luego multiplicarlo, saber cuál es el área. Bueno, a ustedes pueden arreglar ahí el cálculo. Entonces, ¿qué tienen que usar? Les doy 1 o 2 minutos para que... esa es la que tienen que usar. Disculpen, me cambié. No quise cambiarme. Esa. El flujo de calor. Temperatura, el delta T, está en Kelvin o Celsius. La diferencia es lo mismo. La presión en bar. Y da el flujo de calor. Entonces, les dejo la expresión ahí y, y alguien que tenga un numerito me lo indica. ¿Quién calculó ya este flujo de calor? 1120 por la presión, que en este caso sería 4 bar elevado a 1.156, y luego 1,8 por el delta T, todo eso elevado a 2,6 dividido por la presión nuevamente en bar, elevado a 0.0234, ¿ya? Eso les da aproximadamente, a ver si alguien hizo el cálculo más o menos, la del orden de un número grandote, 5 millones, casi 5.400.000 watts por metro cuadrado. Si lo pasamos a watts por metro, hay que multiplicar por el área por unidad de largo, por decirlo así. ¿Cuál es el área relevante aquí? Les voy a compartir el enunciado nuevamente para que lo tengan la pregunta de nuevo ahí. Una tubería. El área es pi de L. El área por unidad de largo es pi d. Se divide por L. Entonces, ¿en qué rango quedamos? Aquí está, las respuestas que están propuestas aquí están en unidad de kilowatts por metro. Si alguien está haciendo el cálculo, que lo comparta en el chat o que es lo último que vamos a hacer hoy. Ya, por mientras que alguien esté haciendo el cálculo, si es que lo está haciendo, pues, me gustaría proponerles algo. Nos queda solamente una evaluación grande, que es el examen, y es bastante grande porque ustedes pueden recuperar notas y cosas por el estilo. Y yo les ofrecí unas clases de consultas. Entonces, como va a haber un poquito de tiempo antes de tener esas consultas y la evaluación, yo les voy a, y tengo que actualizar la fecha del examen, dado que la escuela nos puso una fecha el 20, ¿cuánto era? 20 de julio, pero hay que hacerla la semana anterior de todas maneras, entonces ya les voy a avisar la fecha con anticipación. Pero quería proponer lo siguiente, y transmiten a sus compañeros y compañeras del curso, que me manden todas las dudas, ojalá antes de las clases de consultas, mucho antes, digamos 1 o 2 días antes, porque me gustaría que las dudas las fuéramos resolviendo de forma activa. ¿Qué significa eso? Les voy a hacer un juego Kahoot con un montón de preguntas del curso y vamos a ir repasando los conceptos del curso. Entonces, si ustedes me mandan dudas, me da la idea de hacia dónde enfocar esas preguntas. Entonces, ustedes van participando y se van dando cuenta ustedes mismos si se acuerdan de algunas cosas.
o si saben hacer pequeños cálculos. Entonces, lo voy a volver a repetir en las próximas clases, pues la idea es que desde ya, toda persona que tenga alguna duda, le quedó alguna duda de los tópicos anteriormente vistos, las vaya anotando y me las manda por correo. Y así yo las voy a incluir después en la clase de repaso, para que sea activa esa clase, no tengan ustedes que estar preguntando, profe, esto aquí, esto ya hice, y no podamos ver tantos temas, ¿ya? Esa es la propuesta. Así que nos vemos el jueves. Que estén bien. Buena tarde.